Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos en su programa Sigue en Contexto con el tema de seguridad internacional y cómo están cambiando los pesos relativos a nivel mundial y los conflictos que esto está generando. Para dar la palabra a José Antonio, pero no sé si quizás concluir la idea que traías, te tuve que interrumpir, perdón. No, sí, mira, y le pasamos yo simplemente quería decir que no está claro todavía el panorama hacia dónde va. Estamos en un proceso de transición, quizá de un sistema internacional a otro, de la configuración de un sistema internacional a otro, pero todo esto profundizado, agilizado, proyectado globalmente por los medios de comunicación. Entonces, a veces cuando se ven, por ejemplo, esos ataques terroristas en diferentes lados, que esa es una estrategia que está utilizando precisamente el Estado Islámico, en, digamos, estos pequeños, entre comillas, ataques, no tipo 11 de septiembre, Nueva York y Washington, sí, pero distribuidos en diferentes lugares, pero si los pones en red, ¿verdad? Y si los pones en diferentes medios que transmiten 24 horas al día, CNN, BBC, lo que sea, ¿verdad? Te da una sensación de que el mundo es inseguro, ¿verdad? Sí, sí. José Antonio. Sí, yo coincido con los colegas, estamos en un proceso de transición, de recomposición no solamente geopolítica, sino incluso económica, tecnológica, religiosa. Y este es un proceso que viene desde los 90s, si lo podemos ubicar en el fin de la Guerra Fría, el derrumbamiento del muro, la perestroika en Rusia, pero que obviamente está llegando en este momento a un límite, porque como bien decía Román, el surgimiento de nuevos actores, como China, como la India, incluso la Corea del Sur, el caso de Singapur, que son países, economías emergentes que están teniendo ya una presencia muy significativa a nivel del comercio internacional e incluso a nivel del sistema financiero internacional. Y además la Guerra Fría deja una serie de pendientes. Una es la recomposición del sistema financiero, que prácticamente está agotado con el surgimiento del euro, con el declive del dólar, con el surgimiento de nuevas monedas. Ese es un tema que, por ejemplo, entró en crisis en el 2008, pero el tema está ahí. Es decir, Estados Unidos no se ha recuperado, se hacen esfuerzos porque su moneda vuelva a tener un liderazgo, pero en realidad está ahí el tema. El tema tecnológico creo que también ha visibilizado muchas de las cosas que anteriormente, pues obviamente no se pasaban en medios tradicionales donde estaban más controlados, ¿no? Recordemos, por ejemplo, el papel que juega CNN en la Guerra del Golfo. Estamos hablando de 1994. O el papel que juega Al Jazeera, la televisora del Medio Oriente, difundiendo también muchas de las acciones que se llevan a cabo en toda la zona del Medio Oriente. O sea, visibilizando aspectos que anteriormente no formaban parte de la agenda pública, vamos a llamarlo así, ¿no? Y sobre todo, estos nuevos acontecimientos que se dan ya en los países centrales, como puede ser el caso de Francia, estos cuestiones que se dan en Estados Unidos, recordemos el caso de Boston, el caso de, lo que acaba de pasar en San Bernardino, California, que aparentemente eran hechos aislados, pero si uno empieza desde lo que pasó en Oklahoma, cuando viene el famoso estallamiento en la época de Clinton, y lo vamos sumando a las Torres Gemelas y la explosión, es un conjunto, ¿no?, de actividades que se han ido visibilizando y que han ido pasando, porque también en Francia no es lo primero, también pasa en Londres, ¿no? También ha pasado, bueno, obviamente en España, pasa en el sur de Italia, lo que está pasando ahora con Turquía, todo lo que fue la primavera árabe. Es decir, hay una serie de acontecimientos que se están dando y que están manifestando esta recomposición, yo llamaría inconclusa, que se está dando a nivel internacional. Y obviamente lo que muestran los medios o lo que vemos en Internet, pues no es más que una manifestación muy, diría yo,
muy preliminar de lo que verdaderamente se está dando en el mundo. El caso Wikileaks, por ejemplo, habría que agregarlo también, ¿no? Sí. Es decir, que no es un hecho reciente. El caso mismo del sargento Bryan con la difusión de todos los archivos del Departamento de Estado, ¿no? Creo que eso es un aspecto importante que hay que tomar. Es muy importante, si me piensa agregar algo rápidamente. Fíjate que, irónicamente, yo diría que hasta paradójicamente, todas estas crisis que uno puede observar, en un momento determinado pueden incluso hasta generar una cooperación que antes no se vislumbraba. Aparentemente, y bueno, por lo menos hasta cuando grabamos este programa, cuando fueron los ataques a París, se pensaba que probablemente la reunión de la COP ni siquiera se iba a realizar por el factor de inseguridad. Sin embargo, se está realizando y como todo el mundo llegó con una, digamos, voluntad distinta, ¿verdad? Precisamente porque fue en París donde fueron estos ataques. Entonces parece ser que se creó un ambiente de cooperación mucho mayor, ¿verdad? Y se empiezan a generar también una serie de conciencias globales acerca de otro tipo de fenómenos. Es que es muy interesante. Sí, que de repente dicen, no, que sí tenemos lo del terrorismo, pero hay otras cosas en el mundo que también son importantes y amenazantes. y amenazantes. Por ejemplo, no solo es el calentamiento global, la escasez continua de recursos, el envejecimiento de la población a nivel mundial, pero también su propio crecimiento, sobre todo en zonas donde donde están países de tercer mundo, poco desarrollados, en fin, ¿no? Por ejemplo, esta cuestión, que seguramente vas a saber más de eso, de la cuestión económica internacional. Es un capitalismo en una etapa de su evolución, ¿verdad?, que pues no crece. Está como estancado, no hay una recuperación clara, o lo que crecen muy poquito, ¿verdad? En fin, entonces algo raro está pasando por ahí, ¿verdad? Aunque está por el otro lado, digo, y me gustaría escuchar su opinión también, de la parte de migración, porque también hay... Ese es otro aspecto, ¿no? sí, Otro claro. aspecto importante que efectivamente podría llamar a mayor cooperación. Es una forma de redistribución del ingreso Pues a sí. nivel mundial. Así es. En cierto sentido, sí. Muy chiquita, pero sí. ¿no? Sí. Muy Sí, limitada. digo, muy claro, limitada. pero de todas formas sí se da ese tipo de asunto, creo yo. Pero tocando el tema que decía José Luis, y nos tenemos que ir en 2 minutitos nada más, pero para poner el punto. Este ambiente de cooperación en París, después de los ataques, como que se percibe que hay, pues sí, otro tipo de enemigos, digamos, que son comunes y que por lo tanto llaman a mayor cooperación. ¿Creen ustedes que esto se podría multiplicar, reproducir? sí, que se pudiera reproducir hacia adelante? Mira, yo lo que veo es que no existe tal cooperación. O sea, eso es una cuestión muy aparente. Es decir, en el fondo las divisiones siguen siendo bastante profundas. Por ejemplo, lo que divide a Rusia de los intereses de los Estados Unidos, pues son tremendos. O sea, no hay forma en la cual se puedan reconciliar. Si bien es cierto, por ejemplo, en el caso de China, que yo creo que la cooperación actualmente militar entre China y los Estados Unidos es importante. Importante desde el punto de vista que están tratando de evitar cualquier tipo de fenómeno que pudiera en un momento dado llevarlos a un enfrentamiento. Pero a la vez pasa incidentes como el avión espía que bajaron al otro lado y que agarró el piloto y achó prácticamente todas las cosas antes de que cayeran en manos de los chinos. O como el barco que se metió a fuerza para pasar enfrente de donde están construyendo aeropuertos y estación naval en las islas Spratly los chinos, en el Mar del Sur de China. Entonces, este tipo de cosas nos lleva a que, si bien es cierto que hay una cooperación, por el otro lado se mantiene una fuerte extensión. Bueno, digamos, será una cooperación temporal y claro, de momento. y muy coyuntural, muy coyuntural. porque habría que ver qué es la yihad, y yo creo que ahí habría... ¿Por qué no le va? Ese es un tipo de cooperación imposible. Claro. Vamos a eso en el siguiente bloque, porque ya también nos volvieron a decir, ¿no? Regresamos con ustedes, estamos en Enseña en Contexto.